Soy David García Amaya, fotógrafo, profesor de fotografía, divulgador de la fotografía y este es el canal Viva la Fotografía, un canal dedicado a este arte fotográfico que a todos y a todas nos enamora. Y hoy voy a hablar de un tipo de fotografía muy agradecida, cuando se hace bien siempre espectacular, que son las fotografías a contraluz, las fotografías donde la luz queda en el fondo y el elemento que fotografiamos, el sujeto, queda en sombra. La fuente de luz principal está por detrás del sujeto, persona, objeto, árbol, lo que sea que vayamos a fotografiar. De esa manera se consigue que ese sujeto protagonista de la fotografía quede en sombra, quede su silueta remarcada contra este fondo iluminado. Importante medir bien la luz para que ese elemento quede en sombra e importante luego el ángulo, el punto de visión que queramos conseguir para que ese elemento quede en sombra, quede remarcado contra ese fondo iluminado. Importante porque si es sombra contra sombra no va a destacar, por lo tanto tenemos que conseguir que esa fuente lumínica esté por detrás e ilumine el fondo está por detrás de ese sujeto que vayamos a fotografiar, como en esta imagen que estamos viendo, donde se consigue ese interesante efecto y luego ya podemos utilizar la imaginación, la creatividad para conseguir un resultado más o menos espectacular. Fijaos aquí cómo ese hombre está sujetando, parece que está sujetando el sol y queda remarcada su silueta completamente en sombra. Ya os digo que es un tipo de fotografía siempre muy agradecida. La podemos realizar con nuestra cámara digital, analógica, con nuestro teléfono móvil y siempre importante, por supuesto, lo que hemos dicho, que ese sujeto que vayamos a fotografiar quede remarcado contra el fondo iluminado para que quede su silueta en sombra. Luego también podemos decidir si queda completamente en sombra, si queremos que tenga detalle. Luego utilizar la imaginación, por supuesto, y probad con vuestra cámara. Importante, medir correctamente la luz. Muchas veces podemos utilizar el modo de exposición de medición puntual si lo tiene nuestra cámara. Medimos, llenamos el encuadre o incluso la parte central del encuadre de nuestra cámara, colocamos los parámetros para que el exposímetro quede en el centro del medidor, ¿no? de nuestra cámara, la marca del exposímetro, y entonces luego ya reencuadramos, colocamos a ese elemento que vayamos a fotografiar, remarcado contra el fondo iluminado y realizamos la fotografía. Podemos subexponer esa medición que nos dé la cámara, bueno, pues dejarla un poco subexpuesta, meter menos luz con nuestro diafragma, la velocidad de obturación, un diafragma más cerrado, una velocidad de obturación más rápida, un ISO más bajo, y con esa subexposición nos aseguramos de que ese elemento, ese sujeto quede completamente en sombra. Es un tipo de fotografía también que se puede realizar en exteriores, en interiores, incluso en estudio, como vemos en este caso, donde la sombra está proyectada porque la luz del flash, seguramente esa luz, en este caso un flash puntual, está iluminando y remarcando su silueta incluso con ese borde iluminado. Podemos utilizarla en cualquier tipo de situación, siempre por supuesto que se dé esa circunstancia de que la luz esté por detrás del sujeto principal y consigamos que en el ángulo quede remarcada su silueta contra ese fondo iluminado. ¿De acuerdo? Luego, jugar con la composición, incorporar elementos, probad con vuestra cámara. Normalmente, si la hacemos en exteriores, es una fotografía que va a ser más fácil de realizar cuando el sol está bajo, al amanecer, al atardecer. Entonces, los sujetos van a quedar mejor situados contra ese fondo iluminado. Fijaos, en este caso, la fotografía de calle. Cuestión de colocarse en una situación donde el sol esté por detrás los sujetos y luego cuestión de jugar con nuestra cámara para conseguir el mejor resultado, incluso por la noche. Fijaos esta fotografía tan interesante, tan bonita, donde vemos bueno, una fotografía de noche con la lluvia cayendo, con esos paraguas de colores que están como más iluminados porque la luz
les otorga ese punto extra de luz que remarca los colores. Y fijaos, ¿no? Un tipo de fotografía que podemos realizar casi en cualquier tipo de situación. O normalmente, eso sí, si lo hacemos en exteriores puede ser más agradecida, más fácil de realizar. Por ejemplo, cuando está ese sol bajo, esas horas doradas que se llaman muchas veces, donde nuestras fotografías van a tener incluso un tono cálido, muchas veces en la playa, ¿no? Yo creo que es una fotografía que muchas veces se realiza en la playa, ¿no? Cuando el sol está bajito, queda una fotografía súper interesante. Incluimos ahí el sol ya casi metiéndose dentro del agua. O incluso, fijaos, ¿no? Esta fotografía tan espectacular donde aparece esa palmera completamente en sombra, esa figura humana también remarcada, ese sol que se cuela un poquito en el encuadre, fijaos, y ese tono dorado que otorga esa calidez a la fotografía. Luego ya podemos decidir, oye, ¿queremos que el sujeto esté completamente en sombra, solo se vea su silueta, o queremos otorgarle detalle? Si es un retrato, seguramente va a ser interesante que tenga detalle, que se vea su cara, que se vea su vestimenta, su cuerpo. Podemos otorgar ese detalle consiguiendo que mediante la velocidad de diafragma, velocidad de apertura del diafragma, velocidad de obturación, ISO, colocarle ese punto de luz extra. Podemos también utilizar reflectores, flashes para otorgar detalle a ese sujeto. Los reflectores fotográficos son muy utilizados, te los venden ya pues de diferentes colores, blancos, plateados, dorados, según lo que quieras conseguir. Podemos también utilizar reflectores manuales, pues una plancha de poliespan, lo que tengamos a nuestra disposición, incluso una cartulina blanca podría ser. Y también un flash. Queremos que tenga todavía más detalle. En este caso, fijaos, ¿no? El sol está detrás del sujeto, se cuela un poquito por la parte superior de su cara, ¿no? Tenemos ese destello que también puede ser muy interesante cuando hacemos un retrato, pero su rostro tiene detalle, su vestimenta tiene detalle. Diferentes opciones creativas según lo que más nos interese. Podemos, por supuesto, luego en la edición, en nuestro Photoshop o el programa que estemos utilizando, conseguir ya la fotografía o perfeccionar la fotografía. Si la silueta no está completamente oscura y queremos que esté oscura, podemos contrastar, bajar la luz de la fotografía. Depende lo que queramos conseguir. Podemos aumentar un poco la saturación, tal vez. Bueno, son diferentes opciones creativas. Fijaos, esta fotografía también, ¿no? Lo hemos dicho, en interiores podemos aprovechar para realizar este tipo de imágenes. Y consejo que ya he comentado a lo largo del vídeo, es cuestión de probar, de experimentar también, de prueba-error, ¿no? Con nuestras cámaras digitales o teléfonos móviles tenemos la posibilidad de hacer fotografías casi infinitas y podemos probar con la exposición, otorgar más luz, menos luz, también probad con la composición de la fotografía, el ángulo también importante, claro, como hemos dicho, ángulo, ¿no? Que ese sujeto quede contra el fondo iluminado para conseguir ese efecto, por ejemplo, en esta fotografía, donde incluso han aprovechado esa parte derecha con algún tipo de cristal para conseguir ese reflejo y para conseguir la fotografía bastante simétrica. Y lo que tiene esta fotografía contraluz es que lo podemos hacer con cualquier tipo casi de situación en exteriores, en interiores, siempre que se dé esa circunstancia, esa fuente de luz principal por detrás del sujeto que queramos fotografiar y que ese sujeto quede bueno, reflejado, de alguna manera silueteado contra ese fondo iluminado. Y cuestión luego de ajustar bien la exposición de nuestra cámara fotográfica. Bien, un recurso sencillo, un recurso creativo que podemos utilizar y que nos permite jugar, experimentar con la composición, con la iluminación. Te animo a que probéis a realizar fotografías a contraluz, depende de la situación en la que estemos, podemos ajustar de una manera, de otra, exteriores, interiores, estudio, tal vez.
pero espero que os haya servido y que podáis bueno, aprender siempre un poquito más de estos vídeos de este canal dedicado a la fotografía. Si os ha gustado, darle like, podéis compartir, podéis suscribiros si estáis suscritos y volveré con un nuevo vídeo dedicado a este maravilloso mundo de la fotografía. Muchas gracias.